Hola, es domingo 13 de abril de 2025 y estoy en la ciudad de Madrid. Son las 2:30 del mediodía. Bueno, voy a comentar un texto del libro de Odo Marquardt, Filosofía de la Compensación, escritos sobre antropología filosófica. En el texto que voy a comentar es un texto de este filósofo, del autor del libro. Es un texto del autor del libro que a su vez comenta una conferencia pronunciada por Friedrich Schiller en el siglo XVIII. Entonces, el 26 de mayo de 1789, Friedrich Schiller, patrón de la Universidad Friedrich Schiller, comenzó en Jena, en la ciudad de Jena, su actividad docente como catedrático. Del 26 al 27 de mayo de 1789, siglo XVIII y año de la Revolución Francesa, dio 2 conferencias que luego reunió para su edición y publicó con el título ¿Qué significa y con qué finalidad se estudia historia universal? Ese es el título que Schiller le dio a sus 2 conferencias. En la portada de la primera edición, Schiller se presenta como catedrático de historia en la universidad, pero en la portada de la segunda edición se presenta como catedrático de filosofía. La Universidad Friedrich Schiller de Jena conmemora anualmente la conferencia inaugural de Schiller, con un día de Schiller que se celebra cada viernes siguiente al 26 de mayo. Entonces, Friedrich Schiller dio sus primeras 2 conferencias en Jena, su conferencia inaugural, el 26 y 27 de mayo de 1789. Y esto significa que las dio 7 semanas antes de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Si se quiere repasar la historia de la Revolución Francesa, en mi canal de historia está muy detallado en numerosos videos todo esto de la Revolución Francesa, comenzando con la toma de la Bastilla, o incluso un poco antes. Bueno, ha sido casualidad, digamos, que 7 semanas antes de la toma de la Bastilla, Schiller haya dado esta conferencia. La tesis de esta conferencia inaugural de Schiller es que la historia universal no es un tema para eruditos, sino exclusivamente para mentes filosóficas, que del curso del mundo hasta ahora extraen aquellos que han tenido una influencia esencial sobre la forma actual del mundo y el estado de la generación que hoy vive, es decir, que definen la historia desde su referencia al presente y a la finalidad futura. De esta forma introducen una meta racional en el curso del mundo y un principio teleológico en la historia del mundo. Estamos hablando de la filosofía de la historia, ¿no? Que obviamente es teleológica. Bueno, al acostumbrarse los seres humanos a hacerse con el pasado completo y precipitarse con sus claves hacia el lejano futuro,
y guiar al individuo más allá de la especie, cosa que me parece terrible, muestra que todas las épocas anteriores, sin saberlo, esta es la tesis de la filosofía de la historia y la tesis que recuperó Marx para hacer su teoría. Entonces, todas las épocas anteriores, sin saberlo, se han esforzado por dar lugar a nuestro siglo humano, se refiere Schiller al siglo XVIII, y con ello acercar la historia a su final. Schiller da entonces la definición clásica de historia universal, de la historia general del mundo, que es aquella historia que es universal porque unifica todas las historias en una única historia universal del progreso y la perfección de la humanidad, es decir, la historia universal. Claro, para hacer una filosofía de la historia hay que unificar la historia en una sola historia. Bueno, este programa de la historia universal que desarrolla Schiller en su conferencia inaugural ya era actual desde 1681, siglo XVII, ¿no? Con Bossuet, pero sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Pero solo en tiempos de Schiller se hizo completamente actual. Reinhard Koselleck, nombre importante, Reinhard Koselleck, acuñó para esta época el concepto de Sattelzeit. Zeit significa tiempo, ¿no? Y Sattel, transición. Entonces, Reinhard Koselleck acuña el concepto de Sattelzeit, que lo podemos traducir como tiempo de transición o tiempo o bisagra. Y muestra esto desde la perspectiva de la historia conceptual. Solo después de 1750 aparecen montones de historias universales, producidas por muchos filósofos. Ahora, esta disciplina surge al mismo tiempo que su concepto a partir de 1750 o 1756 o 1765 con Voltaire. El credo tradicional ontológico preferente, antes de fundar la filosofía de la historia, era inmutabilidad y unidad. Pero el credo ontológico ya no es la inmutabilidad, sino la mutabilidad. Por ello, la historia, en lugar de los cambios, es positivada y puede convertirse en la realidad decisiva. Sin embargo, el credo ontológico de la unidad, al menos al principio, parece intocable. La unidad no se puede dar ni se puede afirmar en lo inmutable, sino en lo mutable. En la historia, mediante la singularización de las diversas historias en la historia única con una sola finalidad para todos los seres humanos. El concepto de la historia se convierte en singular con esto de la filosofía de la historia, ¿no? Recuerden que estoy comentando el comentario que a su vez hace Odo Marquardt sobre la conferencia inaugural de Friedrich Schiller. Bueno, el concepto de la historia se convierte en singular y las singularizaciones empiezan a abundar. Ya no se habla de progreso, sino de el progreso, no de libertades, sino la libertad, no de revoluciones, sino la revolución. De las muchas historias surge, gracias a la mirada universalizadora de la filosofía de la historia y de las mentes filosóficas que trabajan en ella,
de esas historias múltiples surge la historia. La historia única y unitaria para todos los seres humanos, la historia universal. La historia universal se origina con el Sattelzeit, el tiempo de transición, ¿no? Y fue impulsada por la conferencia inaugural de Schiller. Fue continuada y radicalizada por la filosofía de la historia del idealismo alemán, desde Fichte hasta Marx. Y a ella pertenecen como mínimo las tres siguientes propiedades. Es decir, la historia universal, el producto de la filosofía de la historia. Primera propiedad, la secularización. Como historia de progreso y emancipación, cuyo fin debe ser la realización lograda de la libertad. El buen fin de la historia universal, que es la primera propiedad. La segunda propiedad, la tribunalización. Como el mundo no es bueno, y se ve en las acciones de los hombres, ¿no? El ser humano, en un proceso de autonomización, reemplaza a Dios como actor de la historia para descargarlo de las acusaciones levantadas contra él. Acusaciones que se levantaban contra Dios por ser el creador de una humanidad mala, por decirlo así. Entonces, con la filosofía de la historia, son los seres humanos los que se someten a la presión de esas acusaciones. Violencia, guerras, todo lo malo que hacemos, ¿no? Que hace el hombre. Y la historia universal es el tribunal que acusa y juzga. Schiller escribió en 1784, la historia del mundo es el juicio del mundo. Esa huida hacia adelante, finalmente llamada dialéctica, como la llamó Marx, ¿no? Parece ser la ley del movimiento de la historia. Ahora, la filosofía de la historia afirma que se completa la emancipación con un buen fin de la historia universal. Entonces ya tenemos dos características, dos propiedades de la filosofía de la historia, la secularización y la tribunalización. En tercer lugar está la revolución. La filosofía de la historia exige la realización de la historia universal mediante la praxis. Así se convierte en filosofía de la revolución. Si aún está pendiente la emancipación perfecta, debe dejar de estarlo lo más rápidamente posible. Y el salto más rápido hacia la emancipación perfecta es la revolución. El paso más rápido hacia la emancipación perfecta es la revolución. Esta lleva a la historia universal desde las cabezas de los filósofos de la historia hasta la realidad. Y primero lo hizo la Revolución Francesa, que es el modelo de todas las revoluciones inspiradas en la filosofía de la historia. Pero la filosofía de la historia aparece antes que la Revolución Francesa, ojo, ¿no? Bueno, esta transposición de la filosofía de la historia universal a la realidad de la revolución es para la filosofía de la historia universal, por así decirlo, la hora de la verdad y en cualquier caso una hora dolorosa. Porque los filósofos de la época pudieron contemplar el horror, el tremendo horror de la Revolución Francesa. Violenta a más no poder, terrorífica. Entonces, esta experiencia, la revolucionaria, no es buena, sino mayoritariamente mala. Sobre todo su terror. Entonces, la libertad aparece, sobre todo, como liberación de las libertades, como dictadura y como terror. Y esta no era la idea que tenían los filósofos de la historia antes de contemplar la Revolución Francesa. El fin revolucionario de la historia universal no es un buen final, y los filósofos querían un buen final, ¿no? Sino es un final tremendo. Hay una decepción de la esperanza de inmediata emancipación.
una decepción total. Compromete la esperanza histórica de emancipación con la exigencia de un buen final revolucionario de toda la historia universal. Es decir, estos filósofos querían un buen final. Bueno, esta experiencia forma la cesura de la filosofía de la historia del idealismo alemán. Separa a aquellos filósofos de la historia que ingenuamente todavía tienen frente a sí o junto a sí la revolución como esperanza, y a los cuales pertenece el Schiller de su conferencia inaugural. Respecto a aquellos filósofos de la historia que, habiendo abandonado la ingenuidad, tienen la revolución junto a sí o tras de sí, ya como decepción. Entre estos últimos se encuentra Hegel, quien criticó como terror la Revolución Francesa, y con razón, ¿no? Pero la alabó para eliminarla del presente como algo ya completo tras de sí, y también Marx, quien alabó la Revolución Francesa como un paso en el desarrollo, pero la criticó para eliminarla del presente y tenerla lo más completa posible todavía ante él. Es decir, tanto Hegel como Marx contemplan, por decirlo así, la Revolución Francesa, su historia, y no les gusta, ¿no? No les gusta ese camino para llegar a la historia universal, es decir, al fin de la historia, el comunismo en el caso de Marx. No les gusta porque no tenían previsto un camino terrorífico, tan violento, ¿no? Entonces lo que hacen es ver la revolución terrorífica y sangrienta, ¿no? Y rápidamente pasar al futuro, o sea, como dejarla rápidamente atrás, ¿no? Para mirar la maravilla que va a ser el futuro, ¿no? Y olvidar rápidamente el terror que esa revolución significó, y no precisamente en el mundo de las ideas, ni en el mundo de los conceptos, ni en la mente de los filósofos, sino en la realidad, en lo fáctico. Bueno, ok, a ellos, a estos filósofos, además de Hegel y Marx, pertenece también uno de los primeros, el Schiller tardío, no el de esta conferencia, otro, más tarde, que como expresión de una decepción extrema, el 13 de julio de 1793, refiriéndose a la Revolución Francesa, escribió al duque Friedrich Christian de Augustenburg: estoy tan lejos de creer en el comienzo de una regeneración de lo político que los acontecimientos de esta época me roban la esperanza de muchos siglos. Bueno, vamos a hablar ahora de si se puede salvar lo humano mediante el arte y la naturaleza. Poco después de que Schiller, el 26 de agosto de 1792, fuese nombrado algo así como revolucionario de honor en la concesión del título de citoyen francés, ciudadano francés, le conceden el título de ciudadano francés por la Asamblea Nacional de París, ya se había distanciado claramente de la elección revolucionaria de su conferencia inaugural en Jena en 1789. Ya en 1792, 3 años después, ya se había distanciado de la Revolución Francesa. Y a partir de entonces, viendo el final tremendo y sangriento de la historia universal convertida en revolución, subraya cada vez más la oportunidad de la humanidad, subraya cada vez más que la oportunidad de la humanidad
no está en la revolución histórica, sino en el arte y la naturaleza. Y esto es importante, digo, porque es una cosa muy de él, ¿no? Muy de Schiller. Gracias a esta idea, desde entonces siempre repetida en la filosofía, Schiller se convirtió en un clásico filosófico de unas dificultades aún existentes. Cuando la historia universal, convertida en revolucionaria, llega al final de sus posibilidades de realizar la humanidad y salvarla, el arte y la naturaleza deben acudir para salvar lo humano. Esto es, en primer lugar, el arte, porque, tal como escribió Schiller en 1794, en su libro, que fue recopilado creo que después de su muerte, Cartas sobre la educación estética del hombre, Schiller dice textualmente: para resolver el problema político en la experiencia, hay que tomar el camino a través de lo estético, porque a través de la belleza se llega a la libertad. Esto es muy Schiller, ¿eh? A través de la belleza se llega a la libertad. Muy, muy Schiller, ¿no? Yo a mi edad sé que la libertad la obtienes a través del dinero, lamentablemente. A través de la belleza se llega a la libertad. Esto es muy, muy de Schiller. Cuando la historia universal, convertida en revolucionaria, utilizando el terror como medio, seculariza su finalidad, la salvación inmanente, parece que la humanidad ya solo puede ser salvada por una actividad descargada de finalidades, o sea, una actividad sin finalidad. Lo que muchos llaman, lo que muchos critican, ¿no? Debido a su gran ignorancia y a su falta de intereses intelectuales, ¿no? Yo que soy profesora de matemática, cada rato me preguntan, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué sirve? La ciencia es bellísima, no importa si tiene utilidad o no. El utilitarismo yo lo detesto. Pero bueno, por eso Schiller habla para la salvación, porque después de las revoluciones, sobre todo de la francesa, hay que ir buscando la salvación, porque aquello fue horroroso, ¿no? Pues él busca una actividad descargada de finalidades, es decir, sin aplicaciones, sin el para qué sirve eso, ¿no? Y por eso se decanta por el juego estético, por el arte, ¿no? Y dice textualmente Schiller, el ser humano solo lo es completamente cuando juega. Ahora, la estetización solo es humana, sino todo es estetizado. Ahora, esto también, el giro hacia la estética, buscando la salvación, también puede llegar a ser una ilusión peligrosa. No porque el arte sea demasiado irreal, sino porque es demasiado real. La otra salvación que esboza Schiller es la del giro hacia la naturaleza. Y la esboza en su libro sobre la poesía ingenua y poesía sentimental, escrito en 1796. Cuando la historia pierde a la humanidad en el terror revolucionario, la no historia, es decir, la naturaleza, se convierte en refugio de la humanidad, con lo cual es válido. Y escribe Schiller textualmente, porque la naturaleza ha desaparecido de la humanidad, se necesita al poeta como guardián de la naturaleza.
Entonces, el recurso a la naturaleza, la autodestrucción de la historia universal, exige la positivación de la naturaleza. Ahora, este giro hacia la naturaleza, que en Schiller solo es un comienzo, se radicaliza a partir de 1797 con Schelling y la filosofía romántica de la naturaleza. Esta se alcanza, por así decirlo, por el camino verde, con el regreso a Rousseau y el regreso a la naturaleza. La naturaleza ha de ser protegida de la historia. Por ello, la historia debe ser sustituida por la naturaleza. Donde estaba la historia debe estar la naturaleza para Schelling, ¿no? También el giro hacia la naturaleza puede convertirse en una ilusión peligrosa. Me estoy acordando del Unabomber. El Unabomber, que han trivializado su historia en Netflix, pero el Unabomber es interesante. Yo no quería que lo encontraran. Eso de mandar sobres bomba a empresas tecnológicas, en aquella época, las arrugas son porque yo no plancho la ropa. Bueno, así como Schiller quiso conjurar una ilusión peligrosa, la de la historia universal, la transformación de la historia universal en la realización revolucionaria de la utopía, con el giro hacia las realidades del arte y la naturaleza, que también pueden llegar a ser ilusiones peligrosas, ¿no? Schiller quiso conjurar esa ilusión peligrosa de la revolución con el arte y la naturaleza, ¿no? Que también pueden llegar a ser ilusiones peligrosas, ¿no? Ahora, después del tremendo final de la historia universal convertida en revolucionaria, ¿cómo puede salvarse la humanidad? ¿Hay un fin de la historia universal? Se pregunta este autor. Bueno, contra el intento inspirado por la filosofía de la historia de conducir la historia universal a su final por medio de la revolución, ayuda sobre todo, más acá del giro hacia la estética y más acá del giro hacia la naturaleza, el valor de permanecer en la historia. La historia universal singulariza la historia. Esto significa que la tradicional primacía ontológica de la inmutabilidad desaparece. La tradicional primacía ontológica de la unidad aumenta. Los seres humanos ya no pueden tener muchas historias, sino que cada ser humano para sí y todos los seres humanos juntos solo pueden tener una única historia unitaria, la historia universal, para la filosofía de la historia, ¿no? Poder tener solo una única historia es algo contrario a la humanidad, sin embargo, ¿no? A un ser humano a quien solo se le permite tener una historia para sí mismo y con todos los seres, con todos los demás seres humanos juntos, la misma historia, ¿no? Se le impide ser un ser humano. Un ser humano debe poder tener muchas historias, dice el autor. Por ello, quien quiere permanecer humanamente en la historia no solo debe disminuir la tradicional primacía ontológica de la inmutabilidad, sino también la tradicional primacía ontológica de la unidad. La historia, bajo la impresión del tremendo final de la historia universal convertida en revolucionaria, debe ser desingularizada, debe ser repluralizada. De una historia deben surgir muchas historias. Esto para conjugar la revolución. Quien, sin embargo, persevera en la historia única, hay gente que quiere conjurar la revolución y se van hacia el arte y la naturaleza, ¿no? Y luego
también piensan que hay que volver a pluralizar la historia, porque la singularización trajo el terror de la revolución, ¿no? Sin embargo, hay personas que perseveran en la historia única, en el monopolio de la historia universal, y define esta historia única como la marcha rápida o lenta hacia lo universal y como disolución de los individuos en la especie. Horror, ¿no? Esto no tiene otra posibilidad que aceptar que todas las épocas anteriores se han esforzado por dar lugar a nuestro siglo humano, y hablan del siglo XVIII. Entonces, con todo derecho, Claude Lévi-Strauss protestó contra ello en 1958 en su libro Antropología Estructural, tomando la tesis de Ranke sobre la igualdad de oportunidades de las épocas y culturas, y lo hizo con una frase que se deja leer como escrita directamente contra Schiller. Voy a leer la cita de Claude Lévi-Strauss. Una sociedad puede vivir, actuar, transformarse, sin dejarse emborrachar por la convicción de que los que le precedieron hace 10.000 años no hicieron otra cosa sino prepararle el suelo, y que todos sus coetáneos, incluso los de las antípodas, trabajan duramente para imitarla, y que todos los que la seguirán hasta el fin de los tiempos solo pensarán en continuar desarrollándose en su dirección. Cierro la cita de Lévi-Strauss. Eso de ver a una historia de la humanidad con los seres humanos sin saberlo, desde el principio del mundo humano, con los seres humanos sin saberlo, trabajando para el fin de la historia. Bueno, lo que significa esta crítica al mito de la Revolución Francesa, como denomina Lévi-Strauss la historia universal, es que hay muchos caminos hacia la humanidad, caminos distintos de la Revolución Francesa, por supuesto. Ahora, ¿significa eso el fin de la historia universal? Es decir, el fin de la historia. Perdón, el fin de la historia, de la filosofía de la historia. Bueno, la historia universal solo llega a su fin cuando quiere ser la única historia para cada ser humano y para todos juntos, y no tolera ninguna otra historia junto a ella. Estamos hablando de la filosofía de la historia. Justamente entonces llega con horror a su tremendo final. Pero como una historia, entre otras, es irrenunciable, porque la producción de universales también es irrenunciable. Es decir, aquí plantean que no solo existe ese fin de la historia, que necesita de la revolución terrorífica para llegar a la libertad plena o emancipación plena del hombre, que también hay otras posibilidades, otras historias, ¿no? Bueno, dice este autor que había cosas que en esa época no se podían imaginar, como por ejemplo la creación de los sindicatos, ¿no? Que vino a apaciguar, digamos, la situación terrible de los obreros en las fábricas, ¿no? Bueno, este autor habla de otra cosa en la que no se pensaba en aquella época y que sucedió años después o siglos después, como la proclamación de los derechos humanos, que son derechos para todos los seres humanos y que en su sentido más exacto son garantías para que cada ser humano pueda ser diferente de todos los demás. Igualdad significa que todos puedan ser diferentes sin temor. La universalización que opera en la filosofía de la historia solo se justifica como posibilidad de pluralización, como fomento de la diversidad. Por ello, la historia universal solo es legítima como una historia entre muchas otras historias. La historia universal es la de la filosofía de la historia. La historia universal solo es humana como posibilidad del pluralismo de las historias. Por ello, Friedrich Schiller
no permaneció en la posición de su conferencia inaugural y por ello la filosofía de la historia no permaneció como la filosofía de la historia del idealismo alemán. Porque el idealismo alemán solo se hace realmente humano gracias a la pluralización de la historia. Luego, sobre Schiller, bueno, si era un historiador o un filósofo, ¿no? Karl Leonhard Reinhold quería a Schiller como catedrático de filosofía y no como catedrático de historia, ¿no? Porque Karl Leonhard o Leonhard Reinhold, veía la historia universal como una idea primariamente filosófica. No puede ponerse en duda que lo que Schiller enseñaba entonces en la universidad era filosofía del idealismo alemán. Y bueno, esta conferencia, este escrito, fue una conferencia que dio este autor dentro de la cátedra Schiller de la Universidad Friedrich Schiller. Bueno, espero que esto les haya servido para algo. Gracias, hasta la próxima.